Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy somos el grupo 3. Vamos a exponer con respecto al análisis comparativo entre Credit Corp y Scotiabank. Dentro del análisis comparativo, hemos optado dividir la exposición en 4 partes. La primera parte vamos a hablar de los orígenes y tradiciones históricas que finalmente lograron dar inicio a estas dos grandes entidades financieras. Como segunda etapa, vamos a analizar la evolución, las fusiones y las adquisiciones que han hecho estas empresas a lo largo de los años. Como tercera etapa, vamos a hablar sobre el análisis comparativo y cómo han reaccionado cada una de estas empresas a las crisis. Y como punto final, vamos a dar una situación actual de cómo se encuentra cada empresa actualmente en el mercado peruano. El objetivo de esta exposición es dar a conocer una visión crítica sobre cómo estas dos grandes empresas financieras gestionan el éxito financiero en nuestra región. Hola, profesor, hola, compañeros. En este punto vamos a hablar del perfil corporativo de cada una de las empresas, tanto de Credit Corp como de Scotiabank. En el caso de Credit Corp, nace oficialmente en 1995. Sin embargo, si queremos remontarnos a su origen, parte desde el origen del banco italiano, así que estaríamos hablando de aproximadamente el siglo XIX. Por otro lado, recordar que Credit Corp nace como la inversión exitosa de una sola familia, que es el Grupo Romero, actualmente un conglomerado súper exitoso. Por otro lado, tenemos Scotiabank, que nació en 1832, en Canadá. Desde ya, Scotiabank desde su cimiento fue pensado como un corporativo, nació como un capital abierto, es decir, no el aporte de una sola familia, sino de varias familias, y fue pensado pues para un corporativo global, y se consolida en el Perú tras la absorción del Banco Vice. Con respecto a los rubros, pues ambos se sitúan en el ecosistema financiero. Por un lado, Credit Corp compite teniendo a BCP, Pacífico, Credit Corp Capital, Mibanco, y Scotiabank también teniendo los similares. Y siempre pues tratando de buscar más servicios para el público peruano, ya sea desde la banca minorista hasta la banca mayorista. Gracias. Como parte del punto 3, vamos a mencionar lo que ha sido la evolución y el crecimiento estratégico para ambas instituciones. En este caso, como el parte del punto 3.1, hablemos sobre lo que corresponde a fusiones y adquisiciones que han tenido ambas entidades. Para ello, se puede mencionar que Credit Corp y Scotiabank han logrado crecer y consolidarse como una de las dos instituciones financieras más importantes de la región. En el caso de Credit Corp, su crecimiento comenzó desde la creación del Banco de Crédito del Perú. Posteriormente, en 1995 se constituyó como un holding financiero, lo que le permitió integrar diferentes empresas bajo una misma organización. Además, realizó adquisiciones importantes como Atlantic Security y fortaleció empresas como Mibanco, Credit Corp Capital, ampliando así su presencia y la variedad de servicios que ofrece. Por otro lado, pues Scotiabank se fundó en Canadá, siguió una estrategia de expansión internacional basada en adquisiciones. En el Perú, uno de sus hitos más importantes fue la compra del Banco Wice Sudameris en el año 2006, operación que fortaleció significativamente su posición en el mercado peruano. En los últimos años, ambas instituciones han enfocado sus esfuerzos en la transformación digital y en la optimización de sus procesos. Esto para poder responder a las nuevas necesidades del mercado. Por otro lado, abarcando el punto 3.2, mencionamos sobre los proyectos destacados e innovaciones que han tenido ambas entidades. Además de crecer mediante adquisiciones, ambas entidades han desarrollado proyectos de innovación que les ha permitido mantenerse competitivas, que es lo realmente importante. En Credit Corp destacan la creación de Credit Corp Capital, la expansión de Mibanco y principalmente el lanzamiento de Yape en el año 2016, una billetera digital que transformó la forma en que los peruanos realizan pagos y transferencias. Asimismo, ha incorporado tecnologías como la inteligencia artificial y la analítica de datos. Todo ello para poder mejorar la experiencia de sus clientes. En el caso de Scotiabank, las principales iniciativas que ha podido tener se ha orientado a un fortalecimiento de la banca digital mediante la modernización de sus aplicativos. En este caso, pues busca invertir en lo que corresponde a la ciberseguridad y el desarrollo de proyectos relacionados con sostenibilidad. Durante la pandemia, además, implementó programas que corresponden al apoyo financiero y también reforzó lo que son sus canales digitales para poder seguir atendiendo a sus clientes. En este caso, pues podemos concluir que aunque Credit Corp y Scotiabank se han dirigido a estrategias muy diferentes, ambas han ido a un mismo objetivo, que es crecer, innovar, mantenerse competitivas en el mercado. Eso sería todo de mi lado. Muchas gracias. Pasando al punto 3.3, evaluaremos los indicadores de tamaño y el desempeño operativo de ambas instituciones dentro del sistema financiero peruano. Ahora, al analizar la escala de ambas entidades, es indispensable señalar una clara diferencia estructural marcada por el origen de sus capitales. Por un lado, Credit Corp, como el principal holding financiero de origen peruano, ejerce un dominio volumétrico absoluto en el mercado nacional. Esto lo logra fundamentalmente a través del Banco de Crédito del Perú, el BCP,
el cual lidera de forma sostenida el ranking local en volumen de activos totales, disculpen, colocaciones directas y depósitos. Esta inmensa escala tanto en la Bolsa de Valores de Lima como en la de Nueva York. Ahora, por otro lado, muy aparte, Scotiabank, Perú, adopta una estrategia corporativa sustancialmente distinta. Al ser una subsidiaria de una multinacional canadiense, no busca competir en una carrera de volumen masivo, obviamente, o infraestructura física intensiva contra el BCP. En su lugar, Scotiabank se posiciona, firmemente en el grupo de la gran banca múltiple local desde su enfoque de optimización y eficiencia operativa, su nivel de activos y centralizada para maximizar la rentabilidad en segmentos de alto valor, como la banca corporativa, comercial y la banca de personas de ingresos medios y altos. En conclusión, sobre este punto, mientras que Credicorp domina el mercado a través de volumen masivo y la cobertura total, obviamente Scotiabank sostiene su tamaño basado en la rentabilidad selectiva y la eficiencia de capital. Ahora, entrando al punto 4.1, abordaremos la geografía de operaciones y el mapeo de la presencia internacional de ambos grupos. Aquí observaremos dos estrategias de internacionalización diametralmente opuestas. El primero es un enfoque regional andino frente a un modelo de red global multinacional. En el caso de Credicorp, su expansión geográfica parte desde el Perú hacia mercados estratégicos de la región, Sudamérica o América Latina, con el objetivo claro de consolidar su liderazgo dentro del bloque económico de la Alianza del Pacífico. Credicorp opera oficialmente y físicamente en Bolivia mediante el Banco de Crédito de Bolivia y Mi Banco Bolivia. Adicionalmente, cuenta con una presencia muy potente en Chile, Colombia y Panamá. Ahora, a través de su brazo financiero, Credicorp Capital, el cual se especializa en banca de inversiones y gestión de fortunas, con oficinas de representación en plazas financieras globales como Miami. Su matriz y su núcleo operativo están en todo momento anclados en el Perú. Caso contrario, la contraposición Scotiabank Perú representa la otra cara de la moneda. La operación peruana no es la matriz del grupo, sino la subsidiaria estratégica perfectamente integrada en la red mundial de su casa matriz, The Bank of Nova Scotia, con sede central en Toronto, Canadá. El alcance de Scotiabank en América del Norte, el Caribe y mercados clave de América Latina como México, Chile y Colombia. El modelo de inversión y la estrategia de entrada de Credicorp y Scotiabank. En el caso de Credicorp, se basó en el fortalecimiento de sus empresas financieras y en la expansión de inversión mediante adquisiciones estratégicas. Inició consolidando su liderazgo en el mercado peruano y posteriormente amplió su presencia en diferentes países de Latinoamérica. En el caso de Scotiabank, su estrategia de entrada al mercado peruano fue con la adquisición del Banco Vice Sudamérica en el 2006 y esa adquisición le permitió rápidamente entrar al país, aprovechar su infraestructura ya establecida, una cartera de clientes y el conocimiento del mercado local. Ambas adquisiciones buscan fortalecer su posición en el sector financiero y sus estrategias de entrada son diferentes. Credicorp priorizó el crecimiento interno y la expansión gradual desde el mercado peruano, mientras que Scotiabank utilizó la adquisición de una entidad financiera ya establecida que hizo que crezca de forma rápida en el país. Estas estrategias son distintas y de cada organización es enfocada a consolidar su liderazgo nacional y regional. Gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad voy a explicar el punto 5 del trabajo, que corresponde al análisis comparativo entre Credicorp, empresa peruana, y Scotiabank, empresa canadiense. Me enfocaré en esos dos puntos donde analizaremos cómo ambas empresas enfrentan las crisis, cuáles son sus estrategias para crecer en el mercado. Resiliencia ante la crisis.
La resiliencia es la capacidad que tiene una empresa para adaptarse y continuar operando cuando enfrentan situaciones difíciles. Un claro ejemplo fue la pandemia del COVID-19, que afectó la economía mundial y puso en riesgo la estabilidad de muchas empresas. En el caso de Credit Corp, una de las principales acciones fue aumentar las provisiones para cubrir posibles pérdidas por créditos que los clientes no pudieron pagar. Además, el Banco del Crédito del Perú participó en el programa Reactiva Perú, otorgando préstamos respaldados por el Estado para apoyar a miles de empresas. Otro aspecto importante fue el crecimiento de Yape, que permitió a millones de personas realizar pagos digitales sin necesidad de usar efectivo, impulsando además la inclusión financiera. Por otro lado, Scotiabank también reforzó sus reservas financieras, fortaleció su liquidez y brindó facilidades de pago a clientes en distintos países donde opera. Gracias a su presencia internacional, pudo distribuir mejor el impacto de la crisis económica. Como semejanza, ambas empresas fortalecieron la gestión del riesgo, aceleraron la digitalización y mantuvieron la continuidad de sus servicios. La diferencia principal es que Credit Corp depende principalmente del mercado peruano, mientras que Scotiabank opera en más de 20 países, lo que reduce su exposición frente a las crisis económicas locales. Estrategias de mercado. Respecto a las estrategias de mercado, ambas empresas buscan crecer mediante la innovación y la expansión de sus servicios financieros. Sin embargo, utilizan estrategias diferentes. Credit Corp apuesta por fortalecer primero su liderazgo en el Perú y luego expandirse de forma gradual en Latinoamérica. Un ejemplo es el desarrollo de Yape en las inversiones realizadas a través de Créalo, que impulsa empresas fintech como Tempo en Chile. En cambio, Scotiabank sigue una estrategia de expansión internacional mediante la adquisición de bancos y una fuerte presencia en distintos países de América. Esto le permite ingresar rápidamente a nuevos mercados y diversificar sus ingresos. En ambos casos, la innovación tecnológica es fundamental porque mejora la atención al cliente, facilita las operaciones y fortalece la competitividad. Como conclusión, considero que tanto Credit Corp como Scotiabank han demostrado ser empresas sólidas, capaces de enfrentar crisis mediante una adecuada gestión financiera y el uso de la tecnología. Después de comparar ambas organizaciones, pienso que la principal fortaleza de Credit Corp es su profundo conocimiento del mercado peruano y su capacidad de innovar como herramientas como Yape. Por otro lado, Scotiabank tiene como ventaja su presencia internacional, ya que al operar en muchos países puede distribuir mejor los riesgos y mantener una mayor estabilidad financiera. En mi opinión, ambas empresas son. Con respecto al estado actual de ambas entidades bancarias, Credit Corp mantiene el liderazgo del sistema financiero peruano, gracias a su elevada rentabilidad, diversificación de negocios y fuerte apuesta por la innovación digital, especialmente con Yape. Por su parte, Scotiabank Perú conserva una posición competitiva, respaldada por su grupo internacional, enfocándose en la eficiencia operativa, la digitalización y sostenibilidad. Aunque ambos bancos son actores relevantes del sistema financiero, enfrentan desafíos comunes como el crecimiento de la fintech, el avance de la digitalización y el cumplimiento de regulaciones cada vez más estrictas en materia de ciberseguridad, la protección de datos y servicios financieros digitales. Y finalmente, a modo de una conclusión, podemos observar que tanto Credit Corp como Scotiabank poseen modelos de gestión financiera diferentes, sin embargo ambos igual de competitivos y exitosos. Por un lado tenemos a Credit Corp, quien ha logrado acentuarse más en el Perú, creando este sentimiento de peruanidad dentro de cada uno de las finalistas que logran adquirir sus servicios, y también el gran arraigo que ha logrado en la comunidad andina del Perú. Gran característica de ello pues son desde las propagandas que logra emitir, desde las facilidades que da para aperturar cuentas y finalmente la innovación, que es algo que ha caracterizado por mucho estos últimos años a Credit Corp, sobre todo desde la creación del aplicativo Yape, que hoy por hoy es masivo, podríamos llamarlo. Por otro lado, Scotiabank pues no tiene esa visión de quiero llegar a todos los rincones, sino quiero ser sólido. Y gran parte de ello es porque pues la central que opera, como hemos visto, el cerebro total no se encuentra aquí en el Perú, sino se encuentra en Canadá. Y desde Canadá las directrices que llegan son de diversificar. Diversifiquemos los servicios y así vamos a minorar el riesgo que existen dentro de lo que podemos ofrecer al mercado peruano. Y eso pues nos lleva a rigurosos estándares corporativos. Si miramos desde hoy hacia todo el 2026, podemos ver de que ambas empresas, si bien tienen enfoques de gestión diferentes, están preparados para crisis y cambios tecnológicos y digitales que puede exigir actualmente el mercado financiero. Si bien existe una creciente presión por ya
adecuarnos a nuevas fintech o los bancos digitales, pues los dos están dando grandes pasos para lograr la digitalización. Si bien no un 100%, pues están avanzando peldaño a peldaño. Y finalmente este análisis nos confirma que sin importar si el origen es peruano, local, global, canadiense, la resiliencia y la adaptabilidad son los pilares indispensables para mantenerse en la cima del éxito financiero. Muchas gracias.